Ya todas las... estaba Héctor Méndez, bueno, que ratificó el tema paritario interesante, porque después que había lanzado por allí no se lo había escuchar, y Héctor Méndez ratificando un poco que quiere allí, ¿no? Un piso de 20% para las paritarias. Está esta noche con nosotros Guillermo Oliveto, que es de la consultora W, es economista. Él ha realizado últimos estudios sobre tema económico, crecimiento y crecimiento del consumo. Héctor Recalde, diputado nacional, presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. Está también Laura Marrone, que es del gremio de ADEMIS, de los docentes, y Raúl Silverstein, que es secretario general de CEGERA. Héctor, escuchaba, ¿no? A sí. Méndez, a de Mendiguren. Sí. Méndez muy diciendo, bueno, no hay que pasar de acá. ¿Qué respuesta tiene? Que tiene razón Kicillof. ¿Cuál es? Cuando dice que Méndez dice una cosa y después se retracta. Porque yo lo escuché. Lo escuché en un programa radial. Así que, de todas maneras... Diciendo que no quería paritarias. Dice que así no podía haber paritarias, dijo. Y además muy autocontradictorio. Porque él tomó una posición política opositora, partidaria opositora. Política es todo. Cada vez que hacemos una huelga, discutimos un convenio, ahí se hace política. Una cosa es la política y otra cosa es la política partidaria. Él hizo una política partidaria opositora, no sé a favor de qué, pero de la oposición. Porque se metió a que el pueblo le iba mal, que el gobierno recaudaba mucho y no hacía obra, que la inflación es terrible, y entró en una autocontradicción, porque dijo que había mucha inflación, pero que el salario de los trabajadores no estaba rezagado. Ahora, yo me gustaría saber cuál es la inflación que no rezaga los salarios. Bueno, él habló, dice, cerca de 40% de inflación, dijo. Una cosa, claro, pero es bastante contradictorio, es decir, que hay inflación, pero que los salarios no han perdido poder adquisitivo. Esto es sentido común. Si todo el mundo dice, incluso los que se quejan que es el peor impuesto a los pobres, la inflación, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene la inflación? Me gustaría preguntarle a Méndez, ¿quiénes son los responsables? ¿No son responsables los que fijan en forma monopólica o oligopólica los precios? Los formadores de precios que siempre las puntas de la cadena que son las más perjudicadas, pero los del medio se quedan con la gran torta. Es decir, ¿quién provoca el aumento de precios? ¿Los trabajadores? Provocan los empresarios. Ahora, es fuerte que ya desde el presidente de la Unión Industrial Argentina esté diciendo para este año 20% de paritarias, como lo escucharon recién, Laura. Sí, yo creo que Méndez tiene una virtud, hablar claramente desde sus intereses de clase. Él dijo claramente, nosotros los empresarios vamos a defender nuestros intereses y bueno, a nosotros los trabajadores defender los nuestros. Y lo real es que eso es lo que estamos intentando hacer y venimos de hacer recientemente con el paro nacional muy fuerte que se realizó a fin de marzo, donde evidentemente hemos intentado defender aquello que nos están quitando. Nosotros tenemos que tener claro, el año pasado el promedio de salario que se recuperó fue 30%, pero la inflación fue 40%. Hay una diferencia de 10% y a eso hay que sumarle lo que es el deterioro de la masa salarial porque el 30% no se recibió desde el principio del año. Entonces nosotros estamos este año tratando de recuperar lo que perdimos el año pasado y previendo lo que estamos por perder este año y ya hemos perdido en este primer cuatrimestre. Entonces, ahí el tema del impuesto a las ganancias, ¿cómo entra a jugar en las paritarias que empiezan a discutir? Pero desde ya nosotros planteamos que el salario no es ganancia y no es allí a donde tiene que buscar sus recursos el gobierno. El gobierno lo tiene que buscar en las multinacionales, en la renta financiera, en los impuestos que debiera cobrarle a las grandes empresas petroleras, a las megamineras que están eximidas prácticamente de todo. Entonces, es un problema de intereses muy interesante el CIPEC, porque justamente ahí se reúnen cabezas pensando, como bien dijo Sanz por allí, para defender los intereses de los empresarios. Bueno, los trabajadores también nos reunimos, yo pertenezco al Encuentro Sindical Combativo, junto con el Pollo Obrero, dirigentes docentes, el Perro Santillán, que nos reunimos. No nos reunimos en el Hilton, nos reunimos en canchas de fútbol, en Atlanta, en Platense, y tratamos de buscar una salida también económica y política a la... Guillermo Oliveto, a ver, ¿cómo está viendo en este momento económico esta polémica que ha desatado
Méndez, del tema de paritarias, inflación para este año. ¿Cómo lo está viendo usted de su consultora? Mira, Gustavo, me parece que es lógico que haya tensión este año, porque el año pasado fue un año difícil para la economía y para la microeconomía, para el consumo, ¿no? Hubo por lo menos 5 puntos de pérdida de poder adquisitivo, o sea, eso tensa la situación este año, y una caída importante después de 10 años de crecimiento en prácticamente todos los sectores del consumo. Por primera vez en la década kirchnerista hubo caída de la venta de alimentos, 2% el año pasado medido en unidades, ni que hablar bienes durables, autos, motos cayendo 30% en la venta o electrodomésticos cayendo 15%. Esta primer parte del año había arrancado un poco mejor y creo que la expectativa que en general hay en los análisis es que, dado que no se espera una devaluación brusca como la de enero del año anterior, el nivel de inflación sea bastante menor, te diría, cercano a 25 o 26%. Algunos piensan que puede estar cerca del 28, 30, depende qué economista lo mida. Y en ese contexto es plausible que pueda haber algo de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores este año y por lo tanto a partir de que empiecen a entrar las paritarias a la calle, como digo yo, que se vuelve a equilibrar la relación de precios y salarios, el consumo vuelva a recuperar un poco el ritmo que perdió el año pasado. Yo no estoy viendo una fiesta este año ni mucho menos, pero tal vez sí mejor que 2014. Claro, eso ustedes estaban notando, ¿no? En el primer trimestre como un leve despertar de la economía, un repunte. Hubo un par de meses, por los últimos números de alguna gente que me estuvo hablando ahora, abril, que está transcurriendo, claramente abril en los últimos 3 años siempre es el peor mes del año, porque es cuando más se desbalancean precios y salarios hasta que vuelve a entrar la plata nueva. Pero enero, febrero lo vimos en la costa y tenés algunos indicadores ya claros. Febrero, supermercados 3% arriba en volumen, shopping 3% arriba, construcción 8% arriba, cemento 12% arriba y motos, después de 14 meses, primer mes que es positivo, 22% arriba. La moto es un producto que se compra a crédito y hay que tener en cuenta ahí que los consumidores vuelven a recuperar confianza. Está el índice de confianza del consumidor 45% de arriba en febrero del año anterior, que veníamos del desastre, de la devaluación, de que había temor de que hubiera de vuelta una crisis grave, una cantidad de cosas que asustaron a la gente. En este momento se la ve un poco más calma y más confiada y eso hace también que la gente empiece a tomar un poco más de riesgo al momento de consumir. Más previsible. Más previsible. Están esperando un año que por lo menos los salarios le empaten a la inflación y lo que la sociedad empieza a ver es que tal vez le gane por un poquito. No estamos hablando de 2011 que el consumo voló. En este año electoral creo además que el gobierno va a hacer lo posible, y esto yo lo vengo planteando el año pasado, por estimular la demanda, porque todos sabemos que... Bueno, daría la impresión que los últimos anuncios que ha hecho la presidenta y Kicillof van en este sentido, van en ese ¿no? sentido. De estimular la demanda. Habrá que ver para cuánto le alcanza, qué impacto tiene, pero el intento creo que... ¿Los planes en cuotas crees que han impactado positivamente en aumento de demanda? Sí, te diría que hay 2 programas del gobierno, Precios Cuidados y ahora 12, que no logran cambiar rotundamente la realidad, porque Precios Cuidados no es que ha bajado la inflación, y ahora 12 tampoco es que ha provocado una explosión del consumo, pero son paliativos para este contexto de inflación alta. Tengamos en cuenta que la Argentina viene de por lo menos 7 años de alta inflación, ¿no? Entonces, ahora 12 ha impulsado sobre todo la venta indumentaria, que es un sector que no tenía 12 cuotas en electrodomésticos, sectores que ya había, y el programa de Precios Cuidados, los productos que están ahí adentro tienen crecimientos importantes, no toda la canasta, de hecho dije, ¿no? El año pasado la canasta cayó 2% y el producto de alimentos cayeron 10% el año pasado. O sea, fue un año realmente, el 2014, el peor año en evolución para el consumo de la era kirchnerista, pero cayendo todo de una base muy alta. Entonces, eso hizo que también se siguiera viendo una dinámica económica razonable, digamos, para lo que era el contexto, porque estabas cayendo fuerte, pero, insisto, después de muchos años de crecimiento. Raúl Silverstein, ¿cómo ven ustedes toda esta polémica que se armó a partir de lo que ha dicho Méndez, las paritarias, ustedes en las pequeñas y medianas empresas? Sí, lo primero que me causó una impresión no muy agradable el tema de las paritarias. Nosotros las paritarias las venimos trabajando desde hace 10 años y la verdad que cuando no teníamos paritarias las empresas pymes estábamos peor. Porque las empresas pymes corren la suerte de los trabajadores. Entonces por eso nosotros también necesitamos el poder adquisitivo de los trabajadores y que no solo se vaya a las necesidades, sino también a poder comprar elementos de deseo. Pero en el tema paritario nosotros caemos en una trampa. No puede existir ni piso ni techo, porque las paritarias justamente es una cosa que
que es de cada sector. Bueno, cada en realidad sector, en estos últimos años no ha habido piso ni techo, ¿no? y cada sector sabe, Parece que sí, que y de cada hecho el sector gobierno sabe, tanto los empresarios como los Ni trabajadores. piso ni techo, porque cuando uno mira los porcentajes con que terminaron firmándose los convenios, puede haber algunos comunes, pero se dispararon. Algunos fueron el 38% y otros fueron el 27%. O sea, no hubo ni pisos ni techo. Cada uno negoció con los márgenes de la realidad de su sector. Es decir, ahí coincido con... Sí, con pero cada sector tiene hay su un realidad. tema la que fuerza del gremio, empiezan los sectores más grandes y más concentrados son los que negocian primero, Por supuesto. y que son los que menos impacto tienen en su costo. ¿No? O sea, la mano de obra en una gran empresa es mucho menor que la mano de obra en una pequeña empresa. Entonces, el impacto es mucho mayor. Y la verdad que nosotros comenzamos a negociar a partir de mitad de año para adelante, tenemos los números dados. Ni el sindicalista, ni el representante, ni los empresarios podemos negociar mucho del número dado. Pero nosotros queremos negociar algunas otras cosas. En las paritarias no solo necesitamos negociar los salarios, porque nosotros no queremos negociar los salarios a la baja como variable de ajuste de nuestros costos. Realmente tenemos un montón de costos más que no podemos paritar. A mí me gustaría paritar con los monopolios, poder sobre mis materias primas, monetizar sobre... A ver un minuto, Raúl, porque acá Laura quería decir Claro, algo. es que yo creo que sí existe pisos y techos. De hecho, hoy cuando se está intentando que a través de los sindicatos y las ramas nacionales que están más afines al gobierno se establezcan paritarias que no superen el 30%, y como la marcó el propio gremio docente, que con sus sindicatos nacionales acordó a principio de año un 27% escalonado a lo largo del año, o sea que a lo largo del año va a ser menos. Yo soy paritario hace 10 años y la verdad que pasa que cuando existe un número que parece una pauta, en la negociación se toma como piso. Se toma como piso, Se toma como techo, piso. y finalmente Se toma como cuando piso supera y no se homologa. ahí Eso se también negocia. ocurre. O sea, hay una intencionalidad No, fiscal. de hecho no pasó de hecho Lo creo que que quiero hay. explicar es que el gobierno no puso ningún techo, ningún piso, cada uno negoció de acuerdo a sus posibilidades. Y la No, por eso realidad- la sorprende realidad también es lo por de eso son Héctor las- Méndez, digo, que salga Héctor, porque muchas veces dicen por ahí, el gobierno sale a fijar, pero hoy sale a fijar Héctor Méndez desde la Unión Industrial, digo, el tema decir, este año más de 20 y pico por ciento no podemos. Es una provocación, pero aparte no me preocupa, porque todos los años se da lo mismo. Sí. Todos los años empiezan con ofrecimientos muy bajos y después la realidad. Cuando uno analiza con objetividad qué pasó con la negociación colectiva en los últimos 10 años, encuentra que las partes en general negocian con responsabilidad, con razonabilidad y escasa conflictividad. Cuando uno mide la totalidad de los conflictos en el año, los que nacieron de la discusión de un convenio colectivo no son un porcentaje importante en el total de los conflictos. Bueno, el problema es que si eso ha reflejado el verdadero interés de los trabajadores. A ver, en nuestro país hay 12 millones de personas que viven con ingresos de 5.500 pesos según el INDEC. No lo estamos diciendo desde los centros de pensamiento de la izquierda, sino que lo dice el INDEC, que ya sabemos que su cifra, el 80% de los jubilados gana 3.860 pesos. Entonces, evidentemente, aquí las paritarias han tenido un juego que ha servido para los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque hay un sindicalismo que está vendido. Es un sindicalismo que goza de acuerdos con el Ministerio de Trabajo, de persecución a los dirigentes sindicales cuando son elegidos y los trabajadores no son trabajadores que se venden. Eso lo vemos día a día. ¿Y cómo juega eso en la paritaria? Eso es lo que... ¿Cómo juega eso en las paritarias? Que la representación que va a la negociación no es precisamente un delegado de base elegido al efecto, que así era inicialmente el paritario. El paritario hace muchos años, cuando empieza en la década del 70, era elegido por asamblea y formaba parte de lo que usted dijo y también dijo Méndez, la lucha de clases. ¿Cómo se traduce en lo que usted dice que el gobierno fija un techo? A través de las negociaciones con los sindicatos afines. Por eso nosotros no nos queda otra que la lucha. Pero, y por eso estamos pidiendo hoy... Laura, hoy hay cinco ver. centrales sindicales. Claro. Justamente, hay 5 centrales sindicales. Bueno, veamos en No, esa... pero por eso, me parece a mí, puede haber patología y yo escribí sobre eso. Cuando yo digo a veces se persigue al activista sindical, por eso pedí tutela para el activista sindical, estoy diciendo que hay patología. Pero que generalizar así y decir que la representación sindical son todos corruptos, vendidos, burócratas sindicales, me parece una exageración muy notable. Lo que quiero significar es, nosotros tenemos que ver cuál es la realidad.
Y la realidad es que en términos generales hay 2 o 3 listas, cosa que no pasaba hace muchos años, hay 2 o 3 listas que compiten y gana una, la que tiene mayoría. ¿Quiere que hagamos un repaso de cuántas elecciones van con lista única en nuestro país y cuántas veces cuando hay una comisión interna, que es a donde puede llegar el activista de base, hasta la comisión interna? La verdad que esta discusión para las Lear, pymes es un problema. Esta interna que existe, entre los trabajadores, a las pymes las mata, porque ese escenario, el escenario de esa lucha de poder es en las empresas. Y eso es un problema grave que nosotros tenemos. No me voy a meter en la interna sindical, pero esta discusión es la que nos hace los paros, la que hace... Hay una interna de clase que va más allá. Es decir, nosotros vamos a tener que defendernos frente a esta ofensiva inflacionaria que ha dejado el salario depreciado. No estamos reclamando... Ahora, Laura, también muchas veces lo que dice, lo que acaba de decir Raúl, es lo que le achacan a ustedes, a los sectores de izquierda, como que no solamente van a pelear una paritaria, sino que muchas veces impiden cuestiones laborales o van en contra del trabajador por impedir algún cuestionamiento. De la empresa que le da el trabajo. Perdón, como no ocurrió, muchos dicen en Lear o en... A ver, el trabajador de Lear había elegido una comisión interna que fue desconocida por la empresa, que no es precisamente una pyme, es una multinacional. No voy a meter a defender a Lear. Evidentemente los grandes empresarios tienen recursos mayores para ejercer su dominio que lo que puede ejercer un pequeño empresario. En eso le doy la razón. Ahora, dígame usted, ¿cómo hace un trabajador? El 80% del jubilado y la mayoría de trabajadores que está ganando 5.500 pesos para defenderse en este marco. Yo les aviso una cosa, nosotros desde el Encuentro Sindical Combativo estamos llamando a la realización de asambleas como hicieron los ferroviarios antes del paro. ¿Por qué? Porque creemos que hay que darle continuidad a esta lucha de clases que bien señala Méndez. Y en esa lucha de clases, en las asambleas quisiéramos que se exprese la voluntad de los trabajadores, que incluso hasta se discuta en medida económica. Fíjense cómo ellos se reúnen para discutir planes económicos con los empresarios. A ver, Laura. Es decir, yo quiero... Héctor. Estos datos que dio Laura recién, estos 12 millones de trabajadores, en realidad están comprendidos los trabajadores no registrados. Ingresos. Por eso eso hace caer el promedio. Bueno, fíjese que hay una cosa rara del INDEC. Bueno, si no me dejas hablar. Bueno, ya lo escucho bien. Es decir, pero, no, está bien. Pero lo que quiero decir, vamos a acelerar un poquito el debate, porque yo lo escuchaba decir al señor, especialista en economía, que la inflación del año pasado fue el 40%. 37, 38, por ahí. Hay otros economistas que dicen 30 o 32. Sí, hay números de todos los colores, pero en ese rango, digamos. Que este año puede llegar a ¿cuánto dijo usted? Y están previendo 26, 27. ¿Quién prevé? En general, el consenso que hoy hay de la verdad que lo que pasó el año pasado, si no nos son 10 puntos menos que el año pasado. No. Claro. Voy a hablar de todo, del año pasado y de este. El año pasado comenzó en realidad el anteaño, en diciembre del 2013, con la sublevación de las policías provinciales. Claro. Y después vino el aumento absolutamente irrazonable de precios. Y después vino un empresario, que yo decía que estaba absolutamente politizando la cuestión, que pudiendo comprar el dólar a 7.20 lo compró a 8.70. Y ahora se dedica a la política partidaria. ¿Quién es? El empresario de Shell, el presidente de Shell. Aranguren. Sí. Entonces, esto llevó a una corrida cambiaria y de devaluación. Ahí se perdió, ahí perdimos todos. Por eso el costo de vida en enero del año pasado fue más del 4%. Sí, claro. Y después fue bajando. Y este año se desaceleró. Sí, la inflación es lo que está diciendo Oliveto, pero ni siquiera... Lo que está diciendo. De todas maneras sigue siendo un valor alto, me parece que es el problema de fondo que está generando nosotros no ajustamos. Preferimos a veces manejarnos con la inflación, pero sin ajustar. Y esta desaceleración de la inflación no me da a mí 26% anual. Ni a los economistas que trabajan con nosotros no nos da el 26% anual. Por eso, yo creo que hay que tener cuidado con los pronósticos. Lo digo con todo respeto. ¿Sabe por qué? Por la profesión Está bien, pero me parece que en ese sentido el pronóstico de Oliveto no es... es alto para lo que dice Recalde. Es alto para lo que dice, lo que sería la versión oficial, en general diría que economistas... Como la propuesta del 20% frente a un aumento del 30 o el 32% en mi tesis, que hace Méndez es absolutamente irrazonable. Sí. Pero hay otras mediciones para eso. El coeficiente Gini mejoró, el que mide la desigualdad. El coeficiente Gini bajó. Hasta el 2011 sí, Héctor. Después se estancó. Este año bajó y el año pasado bajó. El coeficiente Gini, ¿sabe por qué? No es extraño. Por los planes sociales que dio el gobierno. Sí, la asignación universal. Aumento de las asignaciones familiares. Aumento ahora. Las moratorias previsionales, que nosotros estamos protegiendo al 97% de los jubilados que no se pudieron jubilar porque los empresarios
lo tenían en negro o no pagan aportes y contribuciones. Héctor, hay que ver la causa. paritaria. Y además, me parece excelente lo que dijo Silverstein, porque él entiende, no como algunos economistas y los empresarios, que el salario no es solo costo laboral, es consumo e inversión. Y defender el mercado interno favorece a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pero en y eso, la última ley de registración... Héctor, favorece también con los aportes y contribuciones a las pequeñas y medianas pero Héctor, empresas. es lo que está marcando, que viene creciendo el consumo. Con él, No, porque parece que se lo... Claro, el kirchnerismo ha tenido 10 años con 85% de PBI arriba, 900% de la venta de autos, 800% de la venta de electrodomésticos. Él habló bien, aumento de las motos, la venta de motos, ¿no? Que es una buena señal. El problema fue el 2014, fue un año yo realmente con énfasis, no estaba discutiendo. complejo. No, Héctor, lo entiendo. Estaba discutiendo los números. Y me parece que sí. Si uno mira todo el ciclo, se encuentra con en los primeros 4 o 5 años un país creciendo al 8, claro. Los segundos 4 años el país creciendo al 4, promedio estoy hablando, y los últimos 4 creciendo al 1. Realmente hay cosas que el modelo evidentemente necesita ciertas correcciones, ¿no? El modelo y el mundo. Sí, claro. Pero la crisis del 2008 fue una crisis por mundial. supuesto, es una crisis y la global. crisis, en este momento las relaciones con Brasil son muy buenas, pero Brasil no pero la economía de Brasil no está muy bien. A eso me refiero, estamos venciendo esa dificultad, sobre todo... Ahora, igualmente, Guillermo, ustedes que hacen análisis permanente, digo, conflictividad sindical el año pasado, ¿han notado o no se ha notado mucho en cuanto al tema de cerrar paritarias o no? No, me parece que el año pasado todos entendieron que era un año... También esto hay que marcarlo en la agenda de la política, ¿no? Parecía ser el año de reacomodar algunas cosas. Me parece que acá comparto algo de lo que se dijo en la mesa, inclusive lo que dijo Méndez, de cierta madurez de los distintos sectores para no provocar un conflicto que termine... nadie quiere, Gustavo, patear el tablero, romper este tablero, porque es un tablero que en definitiva, más o menos, en general, las empresas han ganado dinero y los asalariados han, primero que nada, recuperado empleo, y en segundo lugar, han recuperado también a lo largo de un país que bajó de 25% de la pobreza, de 52% de la pobreza a, no sé, el número que hacía hoy, 18, 20, y el desempleo de 25 a 7, evidentemente es un tablero que no vale la pena romper, lo cual no quiere decir que no tenga unas cuantas cosas para solucionar, que es lo que están planteando los 3 principales candidatos presidenciales. Ninguno de ellos está diciendo esto sigue exactamente igual. Algunos quieren cambiar más cosas, otros algunas y otros pocas, pero en definitiva los 3 están proponiendo algún grado de cambio para lo que viene a partir de la elección, ¿no? Exactamente. Por algo es. Se habla acá últimamente de que el impuesto a la ganancia es el único impuesto que tiene el salario. Y no es así. Hay mucho impuesto en el salario. Tenemos mucho. De hecho, aporte, contribuciones. Para empezar antes, aporte, contribuciones y ART es más de lo que lleva el trabajador en el bolsillo. 52 contra 48. De ese 48 todavía tenemos 20% de IVA, 21% de IVA. Quiere decir que el tipo está llevando en el bolsillo 28% de los 100 que salió de la empresa para pagar el costo de salario. Entonces, en ese punto nosotros decimos, obviamente que no es en ese 28 pesos sobre los 100 que nosotros podemos discutir. No es eso lo que nosotros tenemos que discutir. Nosotros tenemos que discutir todo lo demás. Y aparte todo eso es si no paga impuesto a las ganancias. Si paga impuesto a las ganancias todavía recibe menos. Obviamente necesitamos una gran reforma, porque la necesidad del trabajador son todas las mismas. O sea, todos los trabajadores tienen al supermercado y pagan lo mismo, pero no todos los sectores tienen la misma posibilidad de pagar. Y esas diferencias es la que tiene que dar cuenta la legislación. En eso estamos de acuerdo. Tenemos una estructura tributaria completamente regresiva. Está basada en lo que es el impuesto, digamos, directo al trabajador a través del IVA, a través del impuesto a las ganancias. Es el indirecto. Y me refiero a que va al bolsillo del trabajador. El impuesto al IVA es, pero para aclarar, es un impuesto indirecto. Por eso es injusto. Por eso es injusto. Lo paga tanto el empresario como el trabajador, paga exactamente lo mismo. Ahí está la injusticia. Es toda una estructura tributaria totalmente regresiva. Y mientras tanto están liberados los grandes empresarios, no hay impuesto a la renta financiera. En el año pasado, incipientemente, se empezó a gravar la renta financiera. Es una tarea pendiente, yo tengo un proyecto de ley donde en primer lugar le cambio el nombre al impuesto, que se tiene que llamar impuesto a los altos ingresos y no impuesto a la ganancia. Hay que discutir a partir de qué ingreso la persona contribuye para que el Estado cumpla su rol. Nosotros creemos filosóficamente en el rol del Estado, y el rol del Estado no se puede cumplir sin recursos. Entonces, hay que grabar, la minería está grabada, hay que grabarla más, ese lo dice mi proyecto. 3%. Estoy precisando. El juego está grabado, hay que aumentar el gravamen. Los jueces tienen que pagar impuestos.
Los jueces tienen que pagar impuestos, eso no hay ninguna Bueno, duda. sería muy buena medida que empiecen los jueces a pagar impuestos, ¿no? Y hay tanto que se acordadas. Tenés un proyecto muy importante que son los trabajadores que están fuera de convenio, porque los trabajadores de muchas empresas multinacionales están fuera de convenio y no reciben los aumentos que las pymes estamos obligados a dar. Tengo un proyecto de ley que establece que los trabajadores fuera de convenio no pueden percibir un salario inferior a más del 20% que el más alto trabajador convencionado, para evitar, porque aparte hay fraude, y le dan un carguito, lo nombra el supervisor, capataz, encargado qué, y lo sacan del convenio colectivo, que es un instrumento, con todos sus defectos, un instrumento de defensa colectiva muy importante. La paritaria es muy importante, más allá de que haya quien negocie mal, como hay quien negocia bien. Pero el instrumento, y yo lo digo con mucha experiencia, lamentablemente, me gustaría ser más joven, la discusión paritaria es una herramienta muy importante para los trabajadores. Bueno, les agradezco a todos y esperemos obviamente que se siga, como en todos estos años, debatiendo claramente y teniendo las paritarias libres. Yo gracias, Guillermo. Gracias, no Gustavo. puedo leer nada, ¿no? Ese vino a hacer campaña por el hijo. Yo también Hace quiero proselitismo. Sí, ¿Puedo? es la pyme familiar. Gracias a todos.